Ok. Comencemos. Por ejemplo, César. Una pregunta que hacemos a diario es, ¿cómo se dice bienvenido? Bienvenido. ¿no? Welcome. Welcome. Ok. Welcome. Bienvenido. Welcome. Tú le dices bienvenido. Welcome, welcome. Welcome. Ok. Ahora, mira, yo te digo la siguiente expresión. Mira, yo te digo, hey, welcome back. Bienvenidos de regreso. ¿Por qué? Porque tú regresas a mi clase. Te digo, welcome back. De repente llega algunas personas de otro país y te dicen, bienvenido de vuelta. Welcome back. ¿Ok? Welcome back. Ahora, ¿cómo dirías lo siguiente? Cuando alguien te dice bienvenido, le dice un placer, le dice es un placer. Le dices es un placer, es un placer estar aquí de nuevo. Tú le quieres decir es un placer estar aquí de nuevo. ¿Cómo dirías eso? A ver, ¿alguna idea? ¿No? ¿Cómo le dirías? Es un placer. Dices, eres, ¿cierto? Él es, eres, El, de, eres, pero lo uso ¿no? con expresión it's. ¿Qué cosa? It's a pleasure, it's a pleasure. Y luego pongo to be here again. It's a pleasure to be here again. ¿Qué significa again? Again significa de nuevo. Again. It's a Y pleasure to it's a be pleasure. here again. Yes. Aquí se pronuncia here. 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 So it's a pleasure to be here again. De repente vas a otro país, vas con alguien, te dices, wow, welcome back, Cesar. Y tú me dices, es un placer estar aquí de nuevo. Well, it's a pleasure to be here again. To be, to be here again. Here. Porque el verbo to be, ¿qué significa? Estar, ¿sí o no? It's a pleasure to be here again. ¿Cómo se dice gracias? It's a pleasure. Pleasure. ¿Cómo se dice gracias? ¿Te acuerdas cómo se dice las gracias? Thank you. Thank. Puedes decir thank you. Thanks. Thank you. Muy bien. Thanks es una forma muy natural. Thanks. 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 ¿Y cómo digo de nada? De nada se dice you're welcome. ¿Qué? You're welcome. Pero Carlos, welcome no significa bienvenido. Sí, pero ellos utilizan la expresión you're welcome para decir de nada. Yo te digo, oh, thank you. Tú me dices, you're welcome. You're welcome. Los nativos también dicen, it's a pleasure. Es un placer, ¿no? Es un placer. It's a pleasure. You're welcome. It's a pleasure. Es un Es lo placer. mismo, o sea, es un placer. Es un placer De así en nada. español. Exacto. Es como en español me digo, oye, gracias. No te preocupes. Un placer ayudarte. Un placer. It's a pleasure. It's a pleasure. You're welcome. No vayas a decir of nothing, ¿no? Of nothing no existe. ¿Ok? O Luego sea, también, Carlos, para entenderte, cuando yo quiero decir de nada, o sea, de nada yo puedo decir you're welcome, o también puedo decir it's a pleasure. exactamente. ¿Tú acuerdas, por ejemplo, cuando alguien te agradece, yo te digo, gracias por haberme ayudado, César. Thank you o thanks. Tú me dices, oh, de nada. Me dices, oh, you're welcome, you're welcome. O me dices, oh, it's a pleasure, it's a pleasure. ¿Te diste It's a cuenta? pleasure. Tú me It's dices, a pleasure. es un placer. Por ejemplo, en español, cuando alguien me dice, muchas gracias, Carlos, por el aporte. Ah, un placer. Yo digo, un placer. Un placer poder ayudar. ¿Te diste cuenta? Es otra Okay. forma de decir de nada, ¿sí o no, César? Ujú. Okay. Ahora también, si tú te vas a internet, mira, a veces en internet también podemos encontrar muy buenas respuestas. Vamos a escribir lo siguiente. Thanks, thanks a bunch. Thanks a bunch. Dice gracias un montón, ¿no? Como muchísimas gracias. Ujú. Pero Okay. en la vida real, Vamos. ok, mira, hay muchas controversias, ¿no? Thanks a bunch. Dice, ¿qué significa thanks a bunch? If your text will say you mean the opposite,
that it's also possible. Thanks a lot, or thanks might also be sarcasm. Yo te recomiendo lo siguiente, César. Algunas veces nosotros en la vida real decimos thanks a bunch, pero tienes que tener mucho cuidado. Si tú buscas en internet dice gracias, significa gracias o muchas gracias, ¿ok? Pero en la vida real, César, es como gracias por nada. No sé si me dejo entender. Ok. ¿Se entiende? Gracias por nada. Eh, sería, no estaría bien, pues, ¿no? Gracias por nada. O sea, Es sarcasmo. Es como, por ejemplo, yo te digo, ay, necesito a alguien que me ayude a cocinar. Estoy cocinando. Vienes tú y en lugar de ayudarme a cocinar, te comes la comida. Te digo, "Oh, gracias, 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 ¿ah? Gracias, gracias por nada. Thanks a bunch. ¿Te diste cuenta? sí, Eso también es muy bueno usarla, ¿no? Es como decir, ya, thanks a bunch. Y también influye la forma en que lo digas, ¿no? Oh, thanks a bunch. Thanks a bunch. Gracias por nada. claro, claro, cuando no te ayudan en algo, al contrario, ¿no? En Claro, le eso, dices por molestar también. Ah, gracias por gracias. Ah, sí, sí, gracias, César, gracias. Pero no has hecho nada. Thanks a bunch. mucho. Sarcasmo, ¿ok? Voy a poner aquí sarcasmo para que no te olvides. Sarcasmo, ¿ok? Yes. Otra palabra también que tú tienes que ya dominar y tener son expresiones, son frases. Son frases, por ejemplo, yo cuando empecé a hablar inglés, lo que hacía era aprenderme frases. Yo aprendí inglés aprendiéndome frases, por ejemplo. Fue la siguiente. Nosotros, no sé dónde vivas, pero para mí es una pena. ¿Para ti qué significa es una pena para yo poder poner el mensaje? Porque, por ejemplo, en México, en otras veces es distinto. Para ti, digo, es una pena. Por ejemplo, alguien se ha muerto. Tú le dices, Claro. dices, es una pena, así dices tú. O, por ejemplo, No, se César, dice, ¿sabes qué? qué pena. El día de ayer me robaron el auto, César. Y tú me dices, es una pena. ¿Se entiende? Yes. Entonces, cuando tú quieres decir, es una pena, dirías, what a pity. What a What a pity. pity. Okay? What a pity. What a pity. What a ¿Serio? pity. Okay. Qué pena. Es como, qué pena. También significa qué pena. Digo, César, ayer perdí mi tarjeta de créditos. What a pity. César, nos acaban de quitar la licitación. What a pity. César, acabamos de perder un nuevo compañero de trabajo. O sea, se acaba de morir. Oh, what a pity. Ah, qué pena, qué pena. Es una pena. ¿Te das cuenta? Okay. What a pity, Sí. what a pity. Estos comandos o frases tú ya debes de memorizar. What a pity, what a pity. It's a pleasure. Thank you, thanks. It's a pleasure to be here. Porque toda la vida lo vas a usar siempre. Voy al restaurante. Oh, it's a pleasure to be here. It's a pleasure to be here. It's a pleasure to be here again. They say, welcome back, Mr. Cesar. Please go to the table. Vayamos a la mesa. Oh, it's a pleasure to be here again, sir. Un placer estar acá, estar aquí de nuevo, ¿sí? Ahora, ¿preguntas? No, no, pues, No. Ahora decimos, oye, qué vergüenza. Por ejemplo, los mexicanos dicen, oye, me da pena. Me da pena, pero no que te da pena de tristeza, te da pena de vergüenza. ¿Cierto? ¿Qué vergüenza sería? What a shame. Oye, César, acaban de encontrar a Juanito con, con una chica y su esposa lo acaba de ver. ¿Tú qué dices? ¿What a shame o what a pity? what a share, What a no, pues no shame. sé, pero Así, what a shame, porque Shay, qué vergüenza, ¿no? Esa situación what bochornosa. a Shay. Pero te daría también qué pena por la esposa. Oh, what a pity. A la esposa le dirías what a pity. A tu amigo, what a shame. Qué vergüenza, ¿no? What a shame. What a, what a, what a Shay. What a shame. Otra expresión que también se usa mucho es shame on you. Shame on you. Shame on you. Ok. Vamos a googlearla porque también es otra expresión súper natural. Shame on you, que yo lo vendría a usar el shame on you como, por ejemplo,
Vergüenza debería darte, oye. Todo eso significa eso. Por ejemplo, digo, oye, César, ¿sabes qué? El día de ayer me robé 5 celulares y mira, hoy he hecho un montón de dinero. Y tú lo miras como que vergüenza debería darte más bien, en vez de estar contando, oye, shame on you. ¿Te diste cuenta? Shame on you. Shame, shame on you. Ok, son expresiones que sí o sí debes de saber. Mm, Ok, ¿alguna otra consulta? No. No, perfecto. A partir de ahora aprenderemos expresiones que son con el presente simple. Ok, por ejemplo, cómo se dice no entiendo en English? No entiendo. O yo no entiendo. ¿Cómo digo? Yo no entiendo. ¿Cómo digo yo? I, Ay, I, ¿cómo digo no? I know. I not. Entender, ¿cómo se dice entender? Understand. Entender se dice understand. ¿Cómo sería no entiendo? Se dice I not o I do not. Mira, I do not. César, ¿te acuerdas cómo? Do you remember? ¿Te acuerdas? How do we say do not in contraction? Do I you don't, do not? Ajá, I don't, exactly. I don't understand. A ver, repite conmigo. I don't understand. I don't understand. Perfecto. I don't understand. Ya tú sabes cómo usar, ¿no? El I don't. ¿Por qué va don, Carlos? Ah, porque trabaja con I y el verbo entender se dice understand, ¿verdad? Understand. Mhm. Siguiente. ¿Cómo dices? ¿Puedes repetir eso, por favor? ¿Cómo se dice? ¿Puedes repetir en pregunta? Uh, repeat, Repeat. Ok, repetir es repeat. repeat, Repeat. Eso, repeat that. Y por favor se that, dice. Pero ¿cómo please. digo? ¿Puedes repetir? ¿Te acuerdas poder? ¿Cómo se decía poder? Uh, can, Can. can, can, Can I? ¿Puedo yo? ¿O can you? can you repeat Ajá. that? ¿Y cómo se diría? ¿Puedes repetir eso, por favor? Can you repeat that, please? Ok, ahora hazlo de esta manera. Can you repeat that, please? Can you repeat that, please? Perfecto, perfecto. Can you repeat that, please? La siguiente es I don't understand. I don't understand. I don't understand. ¿Quieres sonar más natural? Pronuncia I don't. I don't understand. A ver tú. I don't understand. I don't, ahora más rápido. I don't understand. I don't understand. Perfecto, César. Perfecto. Ahora consulta, César. ¿Será correcto decir, oye, me voy a mi casa o me voy a mi casa? Voy a mi casa, ¿no? A tu casa, ¿sí o no? ¿La fuerza de voz está en K o en sa? En K, ¿sí o no? La palabra es understand. ¿Dónde está la fuerza de voz? En tend. Ten, Tú no digas I ten. don't understand, no es I don't understand. ¿Por qué? Porque la fuerza de voz está en tend. Es como que tú me voy a mi casa. No, es me voy a mi casa. ¿Te das cuenta cómo cambia? Es I don't understand. ¿Te toca? I don't understand. Perfecta I pronunciación. don't, I I don't. don't, I don't understand. I Amazing. don't understand. I don't understand. I Ahora, don't un truco que understand. te voy a dar. Ahora, César, mira, nosotros vamos a saltearnos un poquito. ¿Por qué? Para que no fosilices y vayas viendo por qué cambia la pronunciación. Por ejemplo, César, mira, te voy a hablar en español con el mismo tono. Mira, hola, me llamo César. Yo soy de Perú. Estoy hablando, hola, me llamo César. Yo soy de Perú. En un mismo tono, mira, en un mismo tono. ¿Ok? Ahora yo digo, vamos en inglés, mira. Yo diría,
Así, mira. Digo, I don't understand the question. I don't understand the question. ¿Te das cuenta que es plano? Ahora mira cómo lo voy a leer como lo leería un nativo. I don't understand the question. ¿Te das cuenta que acabo de hablar qué palabras más fuertes? Esta, esta y esta. Tú en inglés no dices I don't understand the question. No, no, no. Es I don't understand the question. Mira, I don't understand the question. ¿Te das cuenta que hay como unas subidas y bajadas? ¿Sí o no? Yes. Entonces, Yes. vas a hacer estas subidas y bajadas, vas a decirlo más fuerte. ¿A quiénes vas a decir? A los negativos. ¿Cuáles son los negativos? El don't, el doesn't, todo lo que sea negativo. ¿Ok? ¿Qué más? Los verbos. Acá hay un verbo, por ejemplo. ¿Qué verbo es el que está aquí? Understand. Understand. ¿Y qué cosa más? Los nouns, los sustantivos. Por ejemplo, el I, ¿es un negativo? No. No. El don negativo, sí. El understand es un verbo. El da no es ninguno. El question sí es sustantivo. Por lo tanto, dices, I don't understand the question. Incluso notas que hay una pausa, ¿sí o no? Mira, I don't understand the question. Pero no digo, I don't understand the question. ¿Te das cuenta? Es, I don't understand the question. A ver, inténtalo. Sí, es como que si hubiera una coma, ¿no? I don't understand the Exacto. question. Por ejemplo, I don't understand the question. ¿Por qué? Porque son content words. Eso te voy a explicar más adelante, pero ahora quiero que vayas aprendiendo que estas palabras dices fuerte. Ahora, nosotros vamos a hacer este truco. Mira, César. Yo tengo el I don't, ¿cierto? Ya. Yes. ¿Te das cuenta que esto se pronuncia como I y este es un don't, ¿cierto? Notas que esta de, ¿entre qué cosas se encuentra, César? Entre dos sonidos de vocales. Se pronunciaría como eres, ¿sí o no? Sí, I Ahora, don't. el I, olvídate que se dice I. Tú quiero que lo digas como A. A ver, di A. Ah, Carlos, ¿y por qué ah, se dice A? Porque es una function word. Más adelante veremos que son function words. Eso es un pequeño spoiler. Entonces, ¿cómo se leería? Aaron, mira, no es Aaron, sino es I Aaron. don't. Aaron, no es Aaron, sino Aaron. Ahora lee todo. Aaron, understand the question. A ver, Uh, I don't understand the question. ok, este da, dilo más bajo, dilo más bajito. Mira, mira, mira cómo Yeah. digo yo. I don't understand the question. I don't understand the question. Inténtalo. I don't understand the question. Ya, no hagas una pausa demasiado grande en el understand. Yeah. I don't understand the question. I don't understand the question. You? Okay. I don't understand the question. Ok, mucho mejor, pero más rápido. I don't understand the question. You? I don't understand the question. You got it. Ya la tienes. Siguiendo eso, aquí vemos. Can, ¿es un negativo? No. No. ¿Es un verbo? Tampoco. ¿Es un sustantivo? Tampoco. You. ¿Verbo? No. ¿Negativo? No. Repeat. Verbo, negativo, sustantivo. ¿Qué es repeat? Un verbo, Verbo. Please. un sustantivo. Ok, podría ser. Una frase, un adjetivo. No, bueno. Ok, más adelante veremos más los adverbios también, pero vamos a dejarlo allí. Quiero que digas ahora, mira. Uh, You, mira, sería, ¿cómo sería? A ver, léelo. can you repeat the please? Ajá, Can mira. you repeat the please? Mira, can you repeat that, please? Can you repeat that, please? ¿Te diste cuenta? Inténtalo. Hmm? Can you repeat the please? Ok, pero The please. dale ritmo. Can you repeat that, please?
Can you repeat the please? Ok, perfecto, perfecto. The- No entiendo, no puedo repetir. ¿Puedes repetir eso? Hey, could you repeat that, please? Perfecto, perfecto. Otra expresión es, ¿cómo se dice qué hora es? what, what time? What time? What time? What time is? Eh, What time is it? What time is it? ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? ¿Ok? Entonces, hemos culminado la primera parte antes de iniciar las lecciones. ¿Alguna consulta? Hoy hemos aprendido un poco de vocabulario. Qué vergüenza, qué pena, vergüenza debería darte. Gracias, de nada, un placer estar aquí. Bienvenido, no entiendo. ¿Puedes repetir eso de nuevo? ¿Se entendió? Gracias de manera repeat sarcástica. that please. Yes? Okay. Yes. Any questions? Any questions? Eh, No, right? no, Perfecto. no. Ok, César, antes de Vale. continuar con el nuevo tema, con el nuevo temita, ¿tienes alguna duda sobre el presente simple? ¿Deseas un repaso, algo? ¿O ya lo dominas e iniciemos con el nuevo tema? Eh, no, ya Está tengo claro, todas las, ¿cierto? Perfecto. tengo todo más, Vamos a practicar. falta más práctica. Sí, tenemos que practicar mucho, tenemos que practicar mucho. Ahora, a partir de estos temas, ya podemos aprender más, puedo hacer más ejercicios. Veamos el siguiente ejemplo. Hoy aprenderemos el present progressive. Carlos, ¿qué cosa es el present progressive? El present progressive lo vamos a usar de la siguiente manera. Cuando queremos hablar de algo que está pasando en este momento. Ah, cuando queremos hablar de algo que está pasando en este momento. ¿Cuál es la estructura, Carlos? Es sencilla. Para oraciones afirmativas, utilizaré el sujeto, subject, luego el verbo to be. Luego de que tenga el verbo to be, voy a usar un verbo con ing. Luego de esto, mi objeto complemento. Sencillo. Por ejemplo, ¿cuáles son los subjects? Podría ser I, you, we, they, he, she, it. ¿Qué verbo to be trabajaba con I? Con you are, con we are, con they are, con he is, con she is, con it is. Ahora un verbo, por ejemplo, play. A play le tengo que agregar ing. Playing. Complemento, soccer. Por ejemplo, ¿cómo se traduce esto? Como yo estoy jugando fútbol. Tú estás jugando fútbol. ¿Te diste cuenta, César? Nota la diferencia con I play soccer y la I am playing soccer. En la número 1 tú dices, yo juego fútbol, pero en la número 2 dices, yo estoy jugando fútbol. ¿Cuál de las dos está pasando en este momento? ¿La 1 o la 2? La 2. La 2. Esta pasa en este momento. ¿Ok? ¿Se entendió? Súper sencillo. Yes. ¿Consultas? No. Perfecto. Entonces tú dices, wow, qué sencillo, le agrego la ing. Tú pensarás, ¿no? Ya. No. No es tan fácil como parece. ¿Por qué? Porque ahora ya no hay reglas como en el presente simple. ¿Te acuerdas que habían reglas para he, para she, para it, cierto? Yes. Yes. Ahora no hay reglas para eso. Hay reglas para el verbo. Para el verbo. Ahora, Carlos, ¿cuáles son esas reglas? Yo tengo una presentación. Just give me a second. Y luego practicamos. One second. And it's here. It's here. It's here. Regla número 1. La regla número 1, ¿qué me dice, César? Si antes agregaba la S, ahora agrego la ing.
Nada más. Por ejemplo, tengo read. ¿Cómo sería? Reading. Reading. Si tengo go, going. Si tengo eat, eating. Regla número 1. ¿Se entendió? Yes. Regla número 2. Carlos, ¿qué pasa si el verbo ya termina en e? Cuando tu verbo termina con e, con una consonante como dance, write o write, consonante más e. Aquí te he puesto grandote. Borras la e. ¿Cómo sería? Written, written. Borras la E. Borro la e. Raiden. Yes. Algo que puede desanimar a los estudiantes es que, por ejemplo, cuando tú vistes el presente simple, vimos reglas, ¿sí o no? Vimos 5 reglas. Luego vimos el plural. ¿Te diste cuenta que se repetía como la del presente, sí o no? Yes. Al inicio, César, déjame contarte que vas a tener que aprender reglas, pero más adelante ya el lenguaje no cambia. Siempre va a ser igual. Así que al inicio te puede costar un poquito como aprenderte estas reglas, pero más adelante con la práctica ya no hay más reglas, César. ¿Por qué? Porque no es como la tecnología, ¿no? Que va evolucionando. No, las reglas van a ser la misma. El verbo to be dentro de 300 años seguirá siendo el verbo to be. ¿Ok? Así que eso nos puede desanimar, pero son pocas en realidad. Se entendió la segunda regla, ¿cierto? Yes. Te voy a mandar la diapositiva si Y, gustas. sí. ¿Ok? Carlos, en la primera regla, a todos, o sea, todos los verbos, Le agrego excepto ing. el que te... Claro, ahí, tú por descarte, por ejemplo, si yo te escribo, claro, exacto, si yo te escribo, por ejemplo, el verbo write, te fijas, es esta primero, sí es esta, entonces borro, ing, me fijo la siguiente, el verbo fix, fix, termina con x, no es esta, por lo tanto, ¿cuál va a yes, ser? La sí, primera, sí. fixing. ¿Te diste cuenta? Siempre nosotros usamos el descarte. Siguiente regla. Los verbos que terminan con IE. Otra regla, Carlos, sí. Otro, los verbos que terminan con IE. Déjame decirte que solamente son como 6 verbos que existen en total. Así que aquí te dejo 3, porque son los que se usan. Los demás ni se usan. Tenemos el verbo die, el verbo morir. Die, mira, se borra la IE y se pone el YING. Uruguay, You get it? ¿Se entendió? vale. Ujú. Carlos, ¿qué significa lie? Lie significa mentir. Lie significa mentir. Tie significa decolorar. También significa amarrar. Okay. Okidoki. Siguiente regla. Cuando los verbos tienen una sílaba, por ejemplo, run, cat, stop, una sola sílaba y terminan con consonante, vocal, consonante, se duplica la última consonante. Por ejemplo, el verbo cortar. Cortar se dice cat. Cat termina en consonante, vocal, consonante. Es de una sola sílaba. Por lo tanto, duplico esa última consonante y le agrego ing. A ver, ahí es cuando es una sola sílaba y termina en consonante, vocal y consonante. Se Se le duplica. agrega, se duplica Consonante. la última consonante y se agrega
ing. Exactamente como lo has descrito. Yes. Entonces, tocarlo, es una función. Okay, cool. Put es cortar. Cat, cortar. Run, Cat. correr. Run es correr. Stop, detener. Ok. Okidoki, next part. Pero ¿qué dice aquí? Mira, César. Excepciones. Hay excepciones. Por ejemplo, verbos que terminan con W, X y la Y. A estos de aquí no los duplico, ¿ah? Veamos el siguiente ejemplo. Excepción, Los vuelvo que a son, por retomar. ejemplo, consonante, vocal, consonante, ¿sí o no? Consonante, vocal, consonante. Consonante, vocal. Carlos, ¿y por qué no lo duplico? No, porque si termina en W, X y la Y, no se le duplica. Ok. De doble, X, y. ¿Te das cuenta que son W, X, Y? Son juntitas. Entonces ya te puedes acordar por eso. A esos no les duplica. Next. Simplemente se le agrega la ing, ¿no? Exactamente. Es, snow, Snow es cuando nevar, nevar. Snow, nevar. Fix es reparar. dice, Y play es jugar. Por ejemplo, ¿cómo dirías? Ella repara. Digo, mira, ella repara. ¿Cómo digo? Ella repara el celular. ¿Cómo digo? Ella repara el celular. she, She fixing, fixes. fixing, No, no. She fixes the cell phone. Pero ¿cómo digo? Ella está reparando el ok, celular. ok. She Ella, is, she, fixing, is fixing the cell phone. ¿Te diste cuenta? a ver, Carlos. Ella repara el celular, she fixes the cell phone. Ella está reparando el celular. Ah, ok. Quiero que notes que cuando estoy agregando este verbo con ing, César, em, ¿Ya? estoy agregando el verbo to be. Aquí no. Aquí estoy usando las reglas. Ella repara. Fixes, ella repara, ella está reparando. Carlos, ahí dice uno, ella repara el celular, Ujú. ella está reparando el celular. ¿No es lo mismo? O sea, reparar No es lo y mismo. reparando. No es lo mismo. En inglés nosotros usamos el presente progresivo, ella está reparando el celular para algo que está pasando en este momento. Por ejemplo, ¿tú la ves ella ahorita? Por ejemplo, ella está reparando el celular. Ahorita, mira, estoy reparando el celular. Pero en otro te digo, ¿o qué hace ella? ¿Qué hace María? En su trabajo, ella repara celulares. Ella repara celulares. ¿Te diste cuenta la diferencia o no? Ya. Cuando tú dices, ella repara celulares, pero de repente ahorita ella está jugando fútbol. Ah, no, pero en su trabajo ella repara celulares. ¿Notas la diferencia? Ah, ok. La segunda se usa para acciones que pasan en este momento. Igual cuando terminemos esta lección del ing, haremos un versus del presente simple y el presente progresivo, porque es necesario. Un ratito, Carlos, Ok, totalmente. no te preocupes. Carlos, A ver, otro ejemplito, vamos sí, a... mejor lo copio porque después digo, voy a revisar y a ver si me ganan. Y ya cuando lo tengo en el cuaderno es más rápido para mí. Ah, vale, vale. Ok, listo.
Siguiente ejercicio, por ejemplo, digo, él, él juega fútbol. ¿Cómo digo él juega fútbol? Digo, He play he plays soccer. soccer. ¿Estará correcto decir he plays soccer? He plays. He plays soccer. ¿Y cómo digo? Él está jugando fútbol. eh, He he is, is playing, he is playing playing soccer. Él soccer. está jugando fútbol. Por ejemplo, yo te pregunto, oye, ¿a qué se dedica Paolo Guerrero? ¿A qué se dedica Mbappé? ¿A qué se dedica Messi? Ah, Messi He juega play. fútbol. He plays soccer. He plays Y te soccer. digo, oye, ¿y dónde está Messi? Ah, mira la televisión. Messi está jugando fútbol porque ahorita está jugando, en este momento. So, Messi is playing soccer. Okay. Questions? No, right? No, Solamente tenemos no. que aprender las reglas No ahora. pressure. Las reglas de estas ING, ¿sí o no? No. Siguiente regla, esta de aquí también, César, es muy importante. En muchos institutos no la enseñan, pero a las personas que trabajan escribiendo correos, personas que se comunican en inglés a través de escritos, mandando correos, documentos, tienen que escribir de manera correcta, porque si no, vamos a quedar un poco mal. ¿Ok? ¿Ok? Es como que tu jefe, ¿tú crees que tu jefe te va a mandar un correo diciendo, hola César, en español? No, él tiene que asegurarse que diga hola. ¿Ok? Es un grado académico. Entonces, en inglés, esto de aquí es importante. Por eso lo he incluido, aunque algunas instituciones no lo incluyan. Dice aquí, ¿te das cuenta que aquí tengo un verbo que termina ¿en qué? Dice, dos o más sílabas. ¿Cuántas sílabas tiene esta palabra? Dice, happen. ¿Cuántas sílabas tiene? Dos. Ah, ah, Open. ¿Cuántas sílabas tiene? Open tiene dos. Visit tiene dos. Sílabas que sean más de dos, puede ser dos, tres, cuatro sílabas. Ahora, presta atención. Y la última sílaba no está estresada. Quiere decir que no tiene fuerza de voz. Por ejemplo, mira este verbo, es happen. ¿Cómo se dice? ¿Happen o happen? Se dice happen. ¿Cómo se dice? ¿Open o open? Se dice open. ¿Cómo se dice? ¿Visit o visit? Visit. Entonces te fijas. Primero me fijo que tenga dos a más sílabas. Luego me fijo de que la fuerza de voz o que la última sílaba no tenga fuerza de voz. Por ejemplo, este pen no tiene, este open no tiene, este visit no tiene fuerza de voz. Cuando esto pase, se le duplica, dice, mira. ¿Qué se le duplica? Dice. O no se duplica. ¿Qué pasa? Mira, acá está. Open. No pasa nada. Se deja tal y como está. ¿Ok? ok, En otras palabras, olvídate de la regla. ¿Por qué? Porque es como la primera, ¿sí o no? claro. Es como la Carlos, primera. y cómo diferencio yo que hay dos sílabas? Happen, Porque tú cuentas, ¿qué? pronuncia. Happen. ¿Cuántas sílabas tiene? Dos. Open. Dos. O Visit. Dos. Así this. cuentas. Ahora mira, ¿qué pasa si es que la fuerza de voz estuviese al final? Ahí cambia la cosa. La fuerza de voz está al final. Cuando se encuentra al final, sí se duplica. Forget. Get. Se dice begin, forget. No Begin. es forget, no, no es forget. Forget. Es submit, no es submit, sino submit. Admit. ¿Ves cómo que la pronunciación influye mucho? Allí sí se Ok. duplica. ¿Ok? Ahorita seguiremos Begin. practicando para que vayas reforzando, pero te va Ya, a tomar ok. tiempo. Yo te estoy mostrando las reglas. ¿Por qué? Porque a veces tienes un tiempito y vas avanzando tú por tu cuenta, vas chequeando las reglas. Por eso te explico todo. Begin. Eh, ok. Entonces, Carlos, ¿podrías regresar a la anterior? Solo para...
Ok, tomar claro que sí, nota. claro que sí. Aquí está. O sea, acá, had, open, had, No, pen, aquí no es open. is, Aquí es open. open, open, Visit. ok. Happen. Visit, Ajá, la happen, fuerza de voz está al inicio, acá, al ya, inicio. ok. Si está al inicio, Mm, no pasa nada. Pero si está al final, sí se duplica. Mira. ok, Pero siempre y cuando sea de 2 a más sílabas. ya. O sea, cuando son o dos no se agrega el ing cuando no es expresada Ujú. la última sílaba, ¿no? Claro, cuando la última sílaba no es estresada, no pasa nada. Pero cuando sí, sí se duplica. Ok. Y aquí están las reglas. Ya las conocemos. ¿Ok? Esta regla de aquí no es tan importante, pero te la voy a enseñar por si acaso. No es necesaria. ¿Por qué? Porque tú estás aprendiendo inglés estándar. Esto es inglés estándar. Ahora, ¿qué pasa si quieres, no sé, ser británico? ¿Te fijas? ¿Cómo se pronuncia? Equal o igual. ¿Cómo se pronuncia? Equal. ¿Cómo se ¿Cuál? dice? ¿Travel o travel? Travel, Travel. ¿Cómo se dice? ¿Control o control? control, Control. Ahora, mira, ¿te control. das cuenta que la fuerza de voz está aquí, sí o no? Ok. ¿Se duplica o no se duplica? Yes. Sí, se duplica. Aquí no se duplica y aquí Ujú, no se duplica, ¿cierto? yes. Porque Ok. aprendemos inglés estándar, inglés americano. Pero si tú quieres aprender inglés británico, a todo se duplica. ¿Te diste cuenta? Esa es la diferencia entre el británico y el americano. ¿Viste? Ujú. Carlos, ok, sí, sí, esto es. Carlos, la lámina anterior, por favor, podrías. ¿Las láminas? Sí, una anterior, solo para Ok, preguntarte el ok, ok. significado. Estas de aquí. Sí, begin, Begin es comenzar. begin, Comenzar. comenzar. Ajá. Forget es olvidar. Forget, Olvidar. olvidar. Y submit, Enviar. submit, Enviar. eso sería, ¿no? Ok, ya, Carlos. Ok. ¿Dónde podemos encontrar el botón Submit? Por ejemplo, cuando ingresamos Submit. a comprar tickets para el vuelo, hay un botón que dice Submit, que es enviar. Y esas son todas las reglas, César. Ya no hay más reglas. Vamos a practicar, ¿ok? Te voy a mandar ahorita un pequeño cuestionario, un quiz. Dame un segundito. Ok, en the chat box te estoy enviando un enlace en el chat box. Dale click and you can practice. Compartes tu pantalla para poder ver dónde te equivocas. Mm, Tengo deshabilitada la función de Oh, compartir really? pantalla. Okay, one second. Now you can listen in English. Now you can, Now you now, can. ahora, you can. Ahora tú puedes. Now you can. Now you can share. Share means compartir. So now you can share the screen. The screen. Pantalla. So now Yes. you can share the screen. Ten. Okay. Watch. um,
Esto termina en I. Hit. Hit significa golpear. Hit. Hit. Miren, ¿qué termina? ¿En qué termina? Consonant, vowel, consonant. Una sílaba que sea consonante, vocal, consonante. Slit. 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 Bien. Sí, está. Perdón, se repita. Smilet. Smile, sonreír. Muy bien, swim. Termina en IE. Ujú, porque te acuerdas que termina en IE, la regla número 2. Okay.
Ok, Bueno, excelente. Ves que se ha equivocado muy poco. Genial, tal César. vez acá, pues, solo para poder ¿En cuál? room, Ah, room, run. Miren qué termina. run, Consonante, vocal, consonante. Se duplica. sí, más se duplica, ok. Consonant, vowel, consonant. Aquí, jump. Jump, Aquí no termina en consonante, vocal, consonante, César. Solamente se le agrega ing. ok. Claro. No hay nada más. Sí. Y Y en line, acá, claro, termina y E, ¿no? Se elimina exactamente. y se pone Y. in. Recuerda que solamente hay tres verbos que te enseñé, porque en la vida real hay cuatro, creo, cuatro y cinco, pero aquí también, César, es consonante, vocal, consonante. Mira, aquí no hay vocal, consonante. Es vocal, vocal, vocal. Ah, Ah, ok, y ahí, ok, thank you. Te voy a ok. mandar tu siguiente evaluación. Aquí vas a analizar si es presente progresivo o... Ok, no, todavía nos falta, todavía nos falta. Ok, hemos terminado los verbos. Vamos a terminar un poquito la clase. Dame un segundo. Entonces te das cuenta que ya tenemos que dominar las reglas, ¿sí o no? Yes. Esto es forma afirmativa, ¿sí o no, César? Ahora, estos son como las matemáticas. Si tú ya tienes la forma afirmativa, ahora, ¿cómo será la forma negativa? Sencillo, César. ¿Qué le tengo que agregar? El not. Aquí, el not. Por lo tanto, como digo, yo no estoy jugando fútbol, ¿cómo diría? Ah, I, yo, I I, am I am not not playing soccer. playing soccer. Como digo, tú no estás jugando fútbol. You are not playing soccer. ¿Te diste cuenta? Sure. Sí, Perfecto. Recuerda que también puedes usar contracción. Por ejemplo, el are con el not, ¿qué me da? vale, vale, Aren. El is con el not, isen. De repente quiero hacer contracción el you con el are. Pongo you're not. ¿Y cómo sería en pregunta, César? Sencillo también. Se cambia el orden. Primero, ¿qué iría? Primero iría el is, el verbo to be, luego iría el subject, luego iría el verbo, pero con ing, mi objeto y complemento, más el question mark. Hagamos unos ejemplitos. Hagamos unos ejemplitos. Déjame compartir mi pantalla de nuevo. Vamos a hacer algunos ejemplitos. Oh, no me está funcionando él. No me está funcionando el pizarrón. Se ha congelado el pizarrón, creo. Yes, no me permite. Mm, 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 Pero se entendió, ¿cierto? o sea que en la forma negativa, Carlos, no hay reglas, o sea, se sigue colocando Se pone el not nada ing. más. Nada más. Para todo se pone el ing. ¿Ve? Ok, te voy a mandar Y ahorita. cuando, y Dime, dime. cuando era pregunta, se invierte, ¿no? Exacto, el verbo to El be verbo primero to y be, luego el subject. pues, lleva la misma estructura, ¿no? Del presente simple, ¿te acuerdas con el verbo to be? Igualito, igualito. A ver, te voy a mandar el link. A ver, tú me vas a decir cuál es la respuesta. One second, solamente 7 preguntitas, a ver qué tal te va. Tun, 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 in the chat box. Yes, in the chat box you find the link. Ahí te envié el enlace. Voy a compartir mi pantalla. Yes. Ya, ella es,
Exacto, she is doing. They are. They are. Claro, ¿por qué? Porque en el otro no había verbo to be, ¿sí o no? En el otro no había verbo to be. Are you? Are you? Are you playing? Computer game. Ajá, are you playing? She is. They are. They're watching, correcto. She's cooking. He is Like, sleeping. Okay, that's so cool. That's so cool, okay? So Cesar, we're gonna stop here. Nos vamos a quedar aquí. Tu tarea es repasar estos verbos, repasar las reglitas, okay? Para que la próxima clase nosotros hagamos cuál es la diferencia entre esto que hemos visto y el presente simple. La próxima lección aprenderemos la diferencia, cuándo usar cada uno. Pero es necesario que repases las reglas. Dime. la próxima clase es viernes, Carlos. Ok. Sí, Muy bien. viernes. Viernes. Friday, ¿no? Friday. Yes, Friday. It's on Friday. It's on Friday. Ahí te envié el Ya. archivo. Ahí te envié el archivo con las reglas para que lo analices desde tu celular. Nada más lo abres y lo puedas ver de allí. Okay. Yes. Okay, we're going to stop here. Okay, so that would be all. Eso sería todo. Bye bye. Bye bye, Carlos. Take care. Take care.